de esto y cuál es la implicancia real en la vida de las y los argentinos, porque eso es lo que nosotros queremos tratar de dilucidar. ¿Cómo nos va a afectar a las y los argentinos y cómo nos va a perjudicar a las y los argentinos el cierre de AFIP? Para charlar de esto tenemos en comunicación telefónica a quien fue ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y es ex directora general de Seguridad Social de AFIP, Amara Ruiz Malek. Hola Amara, ¿cómo te va? Vero Sarasola, Carlos Martín, Valentín Cueto. Hola, Vero, ¿cómo andan por ahí? Bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por responderme siempre. Sos muy amable. No todos los funcionarios son iguales. Mara, queremos bajar un poco el tema a la realidad y a la cotidianidad de la vida normal de quienes somos los ciudadanos de a pie, ¿no? Porque viste que si no vos decís, bueno, yo trabajo en relación de dependencia, no me importa que cierre AFIP, que no cierre AFIP. ¿En qué nos afecta a las y los argentinos el cierre de AFIP? Mira, en principio lo más importante es que esto no implica que van a bajar impuestos a nadie. De hecho, ayer, al mismo tiempo que anunciaban AFIP, anunciaban un aumento de impuestos para todo lo que tiene que ver con medios de información gráfico, diarios digitales, libros, que a los cuales no les aplicaban el IVA y ahora se lo aplican. Con lo cual, esto vino con una bombita de suba de impuestos pegados. Pero en realidad no cambian nada porque básicamente hacen de lo que era la AFIP se crea para unificar lo que es los impuestos externos, la aduana, el comercio exterior, las retenciones, los impuestos a las importaciones, con los impuestos internos y más adelante se le suma seguridad social. Eso en los 90, un poco a pedido del Fondo Monetario que decía lo más eficiente es tener todo junto. Entonces se crea la AFIP, que junta organismos que ya existían, la DGI y la DGA. Ahora, básicamente lo que hacen es cambiar el nombre, cambiarle también que no va a dejar de ser autónomo, es decir, el que recauda va a ser el mismo que el que gasta, porque va a depender todo del Ministerio de Economía. Realmente esto no está muy recomendado porque la idea es tenerlos separados para que haya un mayor control, pero en sí la agencia va a tener las mismas facultades, va a seguir recaudando los impuestos, con lo cual lo primero que hay que decir es disolver la AFIP no tiene nada que ver con disolver impuestos, lo que cambia es la persona que lo va a recaudar. Y en ese sentido yo creo que la peor noticia tiene que ver con esto de, bueno, que efectivamente vamos hacia un menor control. La peor noticia es para los que pagan impuestos, y los que no pagan van a tener menos control sobre ellos porque están reduciendo personal, están cambiando programas, están cambiando objetivos y con eso, bueno, lo que tenés es una menor fiscalización sobre los que evaden. En el caso de Seguridad Social estamos hablando de los trabajadores que trabajan por ahí un montón de días y horas de laburo para un empleador que no les hace los aportes y contribuciones a la seguridad social. Bueno, si eso ya era un problema, imagínate lo que va a ser si encima tenemos menos control. Claro, todo eso esta es mi humilde opinión, porque yo no entiendo mucho de este tema, por eso por eso decidimos llamarte a vos. El problema con esto es las grandes evasiones que pueden llegar a existir a partir del no control. Exactamente, bueno, ayer el titular de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires decía, estamos viendo, digamos, mayores niveles de evasión, menores niveles de control, menor cantidad de programas, cuando la verdad es que los impuestos, uno puede discutir si tal impuesto es muy alto, es muy bajo, pero una vez que están, uno tiene que intentar que todos paguen lo mismo, no que un vivo evada y otro efectivamente pague. Bueno, cuando uno relaja, y generalmente los que se benefician son aquellos que tienen la posibilidad de evadir, generalmente las fiscalizaciones en la FIP siempre están muy centradas también en las grandes empresas porque son quienes tienen más recursos a su vez, no tanto en seguridad social, pero sí en lo que tiene que ver con el resto de los impuestos, el IVA, ganancias sobre todo, bueno, tienen recursos para disimular sus ganancias. Y además, creo que lo otro importante, estamos ante un ajuste muy fuerte y cada nuevo ajuste que se hace, nada de ese dinero va a los bolsillos de los argentinos y argentinas. Las jubilaciones siguen, se sigue ajustando el gasto en jubilaciones y otras prestaciones sociales en un 30%, es decir, 1 de cada 3 pesos que el Estado este año dejó de gastar tiene que ver con jubilaciones, con la obra pública, y eso no es que uno dice, bueno, recortan acá pero ponen allá y me abren un jardín de infantes. Uno mira el presupuesto y ve que todas las partidas caen, con lo cual tampoco está muy claro. Lo único que sube son los intereses, que encima encontraron una manera de no anotarlos correctamente en el presupuesto, los intereses de la deuda, con lo cual, nada de este ajuste
termina llegando o retribuyendo al ciudadano de a pie con una mejora de los servicios, con una mejora de lo que espera del Estado. Sí, con la bueno, de hecho este gobierno, lo dijo el presidente, no lo dije yo, es el topo que viene a destruir el Estado, a terminar con el Estado desde dentro, lo dijo el propio presidente que el de la Estado Nación. no es otra cosa que estamos viendo todos los días, digo, el paro de los trabajadores de Garraham, las universidades, las rutas, digo, uno a veces dice el Estado y piensa, bueno, es un político con mucho dinero. La verdad que el dinero del Estado se gasta en todas esas cosas, y si hay algún problema, yo siempre pienso esto que dice Milei de la obra, dice, no, como la obra pública es corrupta, la corto. No, si hay corrupción, solucionala, pero no dejes de hacer la ruta o la escuela o el puente porque eso la gente lo necesita, y además la gente sigue pagando sus impuestos y los va a seguir pagando. Mara, ¿cómo va? Valentín Cueto. Tengo una consulta. ¿Cómo o qué relación hay entre bueno, la nueva estructura que va a proponer el gobierno con lo que fue el blanqueo que sigue estando vigente, ¿no? de este gobierno? Mira, a mí me llama la atención un cambio de estructura en el medio de un blanqueo, y me da también mucha suspicacia, porque el blanqueo, ¿qué es? El blanqueo es básicamente perdonar a aquel que evadió, decirle, bueno, evadiste, como yo no te puedo, lo han hecho todos los gobiernos, porque dijiste, bueno, yo no te puedo encontrar, o me es muy costoso encontrarte, entonces para que vos entres al sistema y te vuelvas una persona legal, yo te voy a hacer como que hasta acá no pasó nada, pero estamos perdonando, digamos, a alguien que evadió, ¿no? Que eso se entienda claramente. El que entra en un blanqueo es una persona que evadió, un evasor que de repente pone su dinero y lo registra. Es una suerte de indulto, digamos. Bueno, digo, ahí hay un montón de nombres, hay un montón de cosas, hay un montón de dinero, que, bueno, se ve que la estructura que tienen hasta ahora les generaba alguna duda de qué va a suceder con eso. Y bueno, habrá que poner mucho el ojo, porque ahí también hay una cuestión de transparencia, cambiar una estructura en el medio del blanqueo, donde vos tenés ciertos sistemas informáticos para el cuidado de los nombres, tenés ciertos sistemas informáticos y personal dedicado a eso, va a haber que poner un ojo porque no sé qué está detrás, más que yo ya no sé, pero uno los escucha a ustedes contando quiénes van a ser y quiénes decidieron sobre la cuestión de la FIP, y uno ve, digamos, una cierta sistematicidad en que todo va hacia que ciertas personas acumulan mucho poder e información. ¿Hay alguna posibilidad de pérdida de información? Mira, los traspasos son difíciles, eso va a depender de cómo lo hagan. Lo que sí vas a perder es efectividad, porque bueno, vos recortás funciones, recortás personal, y quiero aprovechar esto para aclarar algo. Digo, en AFIP hubo ingresos que no aumentaron la planta. Digo, AFIP terminó en 2023 con menos planta que en 2019. Yo en Seguridad Social tenía 1.051 personas en diciembre de 2019 y termino con 1.042 en noviembre del 23, que es el último dato antes de que yo deje el área esa que es Seguridad Social dentro de la FIP, que se encarga de la parte de los que aportan para la jubilación. Es decir, lo que se hizo, que Macri también hizo ingresos y también se hicieron en el gobierno anterior, es sostener la dotación, porque es una dotación de gente muy grande, se va jubilando la gente y vos, bueno, tenés un desgranamiento natural y no es que te sobra gente. Yo había lugares del país donde no tenía equipo para controlar que las empresas estuviesen haciendo los aportes y contribuciones a los trabajadores. Entonces, además para nada, no me sobraba gente, me faltaba todo el tiempo. No, sí, me imagino, y además esto también lo que permite es que los empleadores que no hacen los aportes tampoco no van a tener control. O sea, ya de por sí hay muchos empleadores que cuando te vas a jubilar te das cuenta que te faltan años de aporte, porque eso sucede y nosotros hemos sacado casos al aire. Ahora va a ser como un libre albedrío. Vas a tener que vos persona individual, controlar que tu empleador te haga los aportes. Exactamente, y más que en la ley base se quitaron los incentivos que había para que el trabajador denunciaba, que eran las indemnizaciones agravadas. Bueno, va a ser mucho más difícil, es decir, la verdad que no han solucionado nada, porque además en el medio no han solucionado quizás lo que un empresario pyme te decía, a mí me cuesta mucho. Y bueno, ¿cuál era la solución? Bueno, sentarse con las pymes y decir, bueno, a ver,
cuál es el número que a vos te cierra la ecuación de costos y ver eso si se podía aplicar. Pero no han bajado los aportes y contribuciones, lo que han bajado es el control, con lo cual al pibe le sigue costando lo mismo y ahora no va a tener control. Yo creo que la única respuesta a eso es que va a haber más evasión y más informalidad y va a haber menos trabajadores con aportes y el día de mañana no se va a poder jubilar nadie. Yo pienso eso, pienso a futuro, ¿no? El día de mañana, es más, tampoco hay ahora moratoria para poder jubilarte porque tu empleador no te hizo los aportes. Sobre todo pienso en las trabajadoras de casas particulares, que es uno de los rubros más, lo voy a decir así literalmente, más negreados, ¿no? Que los empleadores las tienen a sus empleadas en negro, esas personas que no reciben aportes hoy. ¿Qué va a pasar? Porque esto hay que mirarlo a largo plazo, ¿no? Yo ya soy una señora mayor, pero hay que mirarlo a largo plazo. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años, 30 años con esto? No, fíjate que ya estamos desfinanciando la seguridad social hoy, que ya tiene un ajuste de 30%. Imagínate lo que va a hacer dentro de algunos años si la informalidad sigue subiendo. Y si nosotros en AFIP, por ejemplo, por año más o menos dábamos de alta a 90.000 personas con las fiscalizaciones, en algunos casos más, alrededor de 100.000 por año se dan de alta gracias a las fiscalizaciones y alrededor de 250 se corrige, porque también muchas veces tenés el que está registrado pero trabaja jornada completa y está por media jornada, está registrado pero cobra una parte de su salario de manera informal y entonces no le hacen aporte, exactamente. Entonces eso también lo revisaba la parte de seguridad social de AFIP y ahí teníamos más o menos por años 250.000 personas que le corregíamos y que por lo menos quedaban en la historia de AFIP y de ANSES. AFIP le manda después la información a ANSES, correctamente registrados. Y después AFIP intentaba cobrar esa deuda. Bueno, todo eso se va debilitando y va llevando a que la ANSES termine recaudando cada vez menos. Mara, ¿sabés cuál es la situación de los trabajadores? No sé si tuviste contacto con la gente ahí de AFIP. Bueno, los estuve siguiendo obviamente porque además los conozco, he trabajado con la gente de línea que realmente a mí en Seguridad Social me ha tocado trabajar con gente muy capacitada y también con la gente más nueva que tenía una lógica de reemplazar todos los ingresos se hicieron a cambio de alguna baja que hubiera habido en el corto plazo. Yo tenía el 20% de la planta que yo tenía a cargo, tenía más de 60 años, era gente que ya estaba llegando a la edad jubilatoria, es más, 15% ya estaban en edad jubilatoria, lo cual para poner un inspector en la calle es una dificultad, para otras tareas por ahí tener a alguien grande está bueno y tiene mucho prestigio y mucha antigüedad, pero para poner a alguien en la calle a las 3 de la mañana en un puerto, a revisar si el chofer del camión está registrado o no, la verdad que necesitábamos gente también joven. Claro. Necesitaba la FIP como organismo renovar un poco también, empezar a formar gente hacia el futuro, cosa que se deshace ahora. Si esto sucede, dentro de 5 años no te va a quedar nadie, porque el 20% se jubiló. Y nada, los vengo siguiendo los de gremio, sé que hoy están haciendo asambleas. Además, de nuevo, como todavía no salió nada, porque a este gobierno le encanta anunciar cosas, pero después no saben muy bien cómo implementarlas. Claro. Como todavía no salió nada, no sabemos qué va a pasar. No, después no tienen gente o después no tienen gente que para poner, terminan hablando con el PRO. Y aparte con quién los van a reemplazar, ¿no? Pero además, porque el problema es para todos los trabajadores, porque si ellos deja de ser un organismo autarco, si ellos hacen lo que se viene rumorando que quieren hacer, que es ponerlos en la misma situación que al resto del empleo público, cualquier trabajador, no importa la antigüedad que tenga, va a poder ser, puesto a disponibilidad y eventualmente echado. Y eso en un organismo tan sensible es un tema, porque si vos vas cambiando la planta cada vez que cambia el gobierno de un organismo así, te imaginás que no es ni lo más transparente ni lo más recomendable para un organismo que recauda. Lo bueno, hay que ir sosteniendo la planta, renovándola, incorporando gente con conocimientos distintos, porque la tecnología avanza mucho, pero no puedes cambiar todo el mundo todo el tiempo, porque, claramente si estás haciendo eso es porque querés gente que te responda a vos para ciertos fines. Te tengo que preguntar, es una pregunta casi obligada, vos fuiste ministra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. ¿Qué te parece la postura que está teniendo esta de mantenerse bastante al margen de la interna del Partido Justicialista?
Bueno, me parece que Axel fue muy claro, necesitamos obviamente el peronismo unido, una conducción que reconozca también, digamos, el laburo que se está haciendo en todas las provincias y por ponernos, digamos, de acuerdo y ojo la referencia de nuestra principal, digamos, jefa política, que es Cristina Fernández de Kirchner, en cómo enfrentamos a Milei, que eso es lo más urgente, este tipo de cosas te lo muestran. Porque mientras estamos charlando están desguazando, digamos, el Estado, están realmente haciendo muchísimo daño que va a ser muy difícil de revertir. Entonces cada segundo que pasamos, Milei destruye algo nuevo que destruir es mucho más rápido y fácil que realmente construir. No, Con que lo cual, digamos, quienes me vivimos... parece Quienes vivimos el 2001 lo sabemos bien, ¿no? Lo que fue revertir lo que una costó. situación, una situación con una desocupación de 2 dígitos, con un país desguazado. Y estaba leyendo también ahora el 200% del aumento de los medicamentos, sobre todo lo de los adultos mayores. Bueno, un poco todo eso es lo que está Y eso sucediendo. es de regulación que realmente de nuevo cuesta mucho porque una vez que vos desregulaste los medicamentos, vos podés decir, bueno, a partir de mañana vuelvo a tener un control, vuelvo a sentarme con las empresas, lo que aumentó ya está y la gente le cuesta muchísimo pagarlo. Por eso es que hoy, digo, el gobierno habla de baja inflación, pero la gente siente que todo sigue siendo muy caro porque en el medio No, porque los desregularon sueldos todo y no hay suben a la par de que... precios increíbles, exactamente, y hay precios que realmente siguen subiendo por encima de la inflación. Bueno, ahora de nuevo, acaban de aumentar los impuestos de nuevo, van a aumentar servicios digitales que nos permiten mantenernos informados. Digo, creo que esto va a ser bastante terrible y favorece un modo de comunicación que hacen ellos que es muy por detrás y muy del troll y de la red social, que creo que va a una idea de también, digo, de desnivelar la balanza de la información que nos llega. ¿Gobierna Caputo o gobierna Milei? Mira, no sé, eso habría que preguntárselo a ellos, eh, no se sabe, yo creo que no, o Los sea, Caputo, digo, ¿eh? Toto y Santiago. claro, sí, ¿Los Caputo o los Milei? dos, los dos. Mira, no lo sé, pero el gobierno, gobierne quien gobierne para mí es desastroso, tiene muchas consecuencias. De corto plazo, digo, el problema no es solo los medicamentos que no podemos comprar hoy, es que tampoco los vamos a poder comprar mañana. O sea, es de corto plazo y de largo plazo. Así que creo que más allá de quién realmente esté detrás tomando las decisiones, si una persona que te tuitea, no sé, 100 veces por minuto, o alguien que se filma disparando, el gobierno realmente está tomando medidas muy en contra de lo que nuestro pueblo necesita. Mara, ha sido muy gentil de compartir un rato de tu mañana acá con nosotros en el aire de Radio Capital. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Mara Ruiz Malek, ex directora general de Seguridad Social en AFIP, hablando un poco de esto, de todo lo que implica, ¿no?